Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, a esto que denominamos charlas futboleras. Hoy tenemos un lindo placer para charlar de fútbol, un reconocido periodista español, un reconocido aficionado del Real Madrid que le gusta hablar mucho de fútbol por lo que vemos desde Argentina, así que es un gusto contar con él, el señor Tomás Roncero. ¿Cómo estás, Tomás? Muchas gracias por el espacio. ¿Qué tal, amigos? Agradezco el señor, pero va, después tutea. Entre la gente del fútbol somos todos amigos, no hay problema. ¿Cómo va todo, Tomás? ¿Todo bien? Bien, un poco expectante, ¿no? Porque ya sabes que estos parones de selecciones con el tema, el llamado virus FIFA, tienen su cosa buena, es que ves a tu selección y hinchas por ella, ahora ya con el objetivo cumplido de vernos todos en el Mundial, pero es verdad que siempre hay añoranza de la Liga, la Champions, que ya se acerca la semana que viene. En fin, al final sabemos que la batalla de los clubes es más habitual y de pronto estos interruptores de selección que son necesarios, claro, pues si no llegaríamos a jugar las Eurocopas o las Copas Américas o los Mundiales. Hay que clasificarse primero y luego tirar para adelante. Así que esperamos ya con muchas ganas de empezar de nuevo la rueda con la competición habitual, aunque ya tengo apuntada en la agenda el 27 de marzo, finalísima España-Argentina. No me olvido, compañeros. Eso era uno de los temas que quería tocar. ¿Cómo la vivís y cómo la ves a esa final entre dos grandes equipos, ¿no? Pues muchísimas ganas, porque es un partido especial. Primero porque la jerarquía Europa-América siempre está ahí. De hecho, la antigua Copa Intercontinental, que ya cambió el formato, era el campeón de América con el campeón de Europa y era a partido único, y eso era un partido a muerte, claro. Es decir, aquí sale el campeón del mundo, ¿no? Pues se llama Copa Intercontinental. Ese modelo ya sé que es menos económico, menos marketingiano, porque solo un partido y ahora son muchos, y es un mundial de clubes cada 4 años, es otra historia. Pero a mí la Copa Intercontinental de niño me fascinaba, porque es decir, el mejor equipo de verdad, el mejor de América, el mejor de Europa, pues ahí sale el mejor. Y bueno, y la verdad es que va a ser eso, ¿no? A nivel de selecciones, Argentina la campeona del mundo y España la campeona de la Eurocopa. Por lo tanto, es un partido que va a marcar la jerarquía, va a marcar el terreno, y yo creo que va a ser un termómetro inmejorable de cara al Mundial, porque todos sabemos que España y Argentina están entre las favoritas, pero el que se haga triunfador ese día seguramente será más favorita todavía. Por lo tanto, bueno, vamos a ver, además que evidentemente enfrentarse a la Argentina de Messi, pues para España siempre es un morbo añadido, ¿no? Así que no nos vamos a aburrir, ¿no? La verdad es que va a ser un partido que ese sí que va a detener el mundo en todos los sentidos. La verdad que es una linda medida camino al Mundial enfrentarse con un candidato así. Bueno, Argentina muchas veces se le pide eso en los amistosos, no tiene quizás amistosos de ese nivel, y ahora jugar por un título también jerarquiza un poco más el partido. Sí, porque además ahí sí que efectivamente cuando hay un título en juego, aunque ya sabemos que no tiene todavía mucho regambre, pero bueno, ya se disputó, ya lo ganó Argentina contra Italia, la última que se enfrentaron, y eso poco a poco irá cogiendo cuajo, ¿no? Porque oye, no deja de ser, además se llama así, finalísima, es una manera de decir, oye, esto ya es la guerra de los mundos, y de aquí sale, por lo menos en ese momento, el indiscutible rey, y luego el otro es un aspirante al trono, pero de momento se ha quedado ahí. Por lo tanto, sí creo que va a marcar, además a solo 3 meses, no recuerdo mal, sí, 3 meses, pues luego el Mundial empieza en junio, o sea, 3 meses solamente ya de torneo del Mundial. Yo sí creo que ese partido va a concitar mucho interés, y insisto, va a ser un termómetro válido y cualificado para medir dónde está cada uno. Tomás, bueno, acá en Argentina estamos viviendo muy de cerca también el hecho de Franco Mastantuono ahí en el Real Madrid, que llegó, se afianzó. Xabi Alonso incluso le dio bastantes minutos, algo que nos sorprendió para bien acá en Argentina. ¿Cómo ves su llegada? ¿Cómo ves cómo se fue adaptando al equipo y al mundo Real Madrid, no? Evidentemente, con 18 años nada más llegar se le dio personalidad. Es cierto que Xabi Alonso le dio confianza el primer día, lo cual el chaval seguro que agradeció. Y yo también, porque al final, si te pasa como a Endrick, que todo el mundo en Brasil hablaba muy bien de él, pero no juega, queda como lo que se llama aquí la eterna promesa, pero que nunca sabes evaluarla, porque si apenas le ves, no te puedes inventar la calidad de un jugador si no le ves. Y sin embargo, más tanto hemos tenido la posibilidad de verle. Su debut en el Bernabéu de media hora ya se le dio el desparpajo, la personalidad que tenía, y por lo tanto, digamos, aquí se llama la ITV, que es la prueba que pasan los coches, y la ITV del Bernabéu, que le llamo yo, la pasó, para mí, con notable alto. Luego, es verdad que ha tenido algún altibajo, pero por ejemplo en el campo del Levante, aparte de meter un golazo, jugó ya con mucha seguridad en sí mismo, un futbolista integrado al grupo, al equipo. Lo que ocurre es que evidentemente luego hemos sabido que ha sido por la pubalgia, porque luego tuvo un bajón y yo decía, qué raro, se le ve incómodo, lo intenta todo el chaval, pero no le salen las cosas como al principio de temporada, y ahora hemos sabido que era por la pubalgia, ¿no? Lo demuestra su profesionalidad y su compromiso, ¿no? Porque otro hubiera dicho, oye, mister, pues mire, como me estoy con la molestia del pubis, no me ponga, y así vitolío. Pero bueno, el chaval, yo creo que lógico con su edad,
no quiero dejar pasar ni una sola oportunidad y eso es de agradecer, y ahora es mejor que tenga reposo, que cuando juegue lo haga con garantías y bueno, yo creo que cuando vuelva seguramente estará a tope otra vez y además tiene una personalidad que gusta al Bernabéu. Es el perfil de futbolista que al Bernabéu siempre ha gustado, así que yo creo que el chaval tiene que estar tranquilo, no alterarse porque un día tenga un partido más flojo, porque él, insisto, tiene un tipo de fútbol que aquí gusta, porque es un fútbol de compromiso, un fútbol de calidad, parte de la banda derecha pero puede ir hacia adentro, busca el hueco, busca al compañero, de pronto puede soltar un latigazo fuera del área. Me parece que es un jugador muy completo y tiene ese alma albiceleste, ese alma canchero que tiene siempre el futbolista argentino, que desde Di María muchos echábamos de menos en el Bernabéu y por lo tanto está condenado a triunfar en el Real Madrid. Esta comparativa constante que se hace de Mastantuono y Lamine Yamal como jóvenes promesas y potencias, ¿crees que lo favorece, lo perjudica? ¿Cómo crees que toma esto él? Bueno, primero, yo creo que él, incluso daba una entrevista en Larguero de la cadena SER antes de la noche y él mismo decía que él ahora mismo esa comparación no ha lugar y reconocía que ahora mismo Lamine está a un nivel superior a él, pero me gustó porque no lo decía como diciendo es mejor que yo. Él aclaraba en este momento, está claro que Lamine está por encima de mí, eso tal. Tampoco rehuía la comparación. Yo creo que además la comparación tampoco tiene mucho sentido y me explico. Lamine Yamal para mí es un extremo puro, de mucha calidad, es una jugada que hace reiteradamente, es que está bueno que hay veces que aunque los defensas lo sepan, a veces le sale el amago con la derecha, recorta y tiro con la izquierda o centro con la izquierda. Pero siempre desde el mismo campo de acción. Ponle 20 metros cuadrados a su alrededor, hace siempre la misma jugada. Yo creo que Franco Mastantuono tiene mucho más registro futbolístico. Un día lo dijo Jorge de Alessandro en el Chiringuito y tenía razón. Parte de ese lado, porque ese perfil se siente cómodo, a pierna cambiada, pero de pronto se mete hacia adentro, se mete incluso en la zona de creación en la sala de máquinas, de pronto se mete en la media punta, de pronto improvisa un pase interior, de pronto hace un desmarque para chutar con el campo despejado. Es decir, no creo que sea un jugador cercado por una zona concreta del campo y que sea su coto privado de caza. Yo creo que él tiene más amplitud de miras en el fútbol que tiene y cuando tenga más confianza y más seguridad ya se siente importante dentro del equipo, eso irá más. Por lo tanto, que no es una comparativa perversa porque, claro, la comparativa pura y dura, dices, hombre, como jugador de banda derecha, Lamine es mejor. Bueno, ahora mismo sí, claro, pero es que yo creo que Mastantuono es mucho más que un jugador de banda derecha. Por lo tanto, a la larga, esto es uno que ese debate lo va a ganar Soy. Y bueno, esto que decías también, que siempre se le vio a Mastantuono desde Argentina una serenidad a la hora de declarar, entendiendo que él está en crecimiento y no dejarse obnubilar quizás por lo que puede ser el mundo del Real Madrid y todo lo que significa que hablen de él. Sí, además es muy difícil. La presión del Real Madrid es muy complicada. Yo siempre digo, de manera un poco exagerada, que para jugar en el Real Madrid y triunfar hay que hablar con Dios. Es decir, es que es verdad, porque hay tantísimos talentos que yo he visto quedarse en la cuneta y a mitad de camino y que Santi quiere desesperado porque no les daba para triunfar en Madrid. Porque tú puedes tener un talento y una calidad futbolística, pero de aquí es que estar muy bien amoblado y tener una mentalidad fortísima, porque la presión del Madrid es brutal. O sea, el Madrid puedes jugar bien 5 partidos, si el sexto la pifias, la catarata de palos que te caen, no solo de la prensa, también de la propia afición. El Madrid es una exigencia permanente y joder, es que ya esa presión ya les agota y dime, chico, no puedo estar eternamente siendo muy bueno. Un día déjame que me relaje y baje el nivel. Pues es que el Madrid no te dejan. El Madrid, como dijo un día Jorge Valdano, no tiene escondites. Es una frase que resume muy bien lo que es el Real Madrid. Aquí no hay escondites. Aquí todos los días estás a campo abierto, nunca mejor dicho, con mucha gente esperándote con la bayoneta y si no das el nivel te lo van a recordar rápido. Bueno, pues yo creo que Mastantuono, por las declaraciones que yo le he visto el primer día, mentalmente está preparado para sobrevivir a esa exigencia fanática y creo que él es de los elegidos porque le he visto desde el minuto 1 que no le tiembla el pulso, no le tiembla el verbo, no le tiembla el balón en las botas. Yo creo que está preparado perfectamente para ser un jugador de élite del Real Madrid. La verdad que, bueno, los argentinos nos alegró mucho la llegada de Mastantuono, un equipo como el Real Madrid, el club más importante del mundo en el fútbol. Y bueno, habían pasado muchos años sin argentinos en el Real Madrid. Di María creo que había sido el último traspaso argentino ahí. ¿Por qué crees que se dio esto? ¿Fue casualidad pura? Pues no me quiero pensar que fue casualidad, lo que sí me parece que fue un error. Yo nunca lo he negado, yo era muy fanático, muy fan de Di María. Para mí, evidentemente, la final de la 10ª en Lisboa, el héroe fue Sergio Ramos por su gol agónico. Pero el MVP de esa final, que la habré visto como 30 veces repetida, es Ángel Di María. Claramente fue el mejor, el más desequilibrante del inicio del partido. Incluso provocó una roja al principio del partido, que bueno, pues el árbitro no se atrevió a sacar una roja, le hace una entrada por detrás, alevosa, que era roja. Luego en la prórroga se adueñó de la prórroga. La jugada que hace en el 2-1 de Bale, sorteando rivales como si fueran piezas del ajedrez. Jugador que sobrevivió a todo. Cuando llegó la BBC, Ancelotti en una genialidad le convierte en volante por la derecha.
y resulta que en esa posición es de los mejores. Y era un futbolista que le pusieras donde le pusieras, sumaba, desequilibraba, presionaba, daba asistencia, metía goles. Es un jugador increíble. Lógico que pidieron dinero. Para mí el club se equivoca al no querer dárselo, pero se dio luego. Es verdad que en su primer año en el Manchester, por circunstancias que él ha contado luego, no pudo triunfar, pero lo fichó el PSG y ahí dio años maravillosos. Y no olvidamos, y con Argentina triunfando en todos los campeonatos y siendo el alma gemela de Messi. De hecho, para mí, si tú analizas fríamente el Mundial de Qatar, para mí, aunque metiera más goles Messi porque él tiraba los penaltis, para mí fue más desequilibrante y más importante a nivel táctico Di María que Messi en la conquista del Mundial, porque en todos los partidos fue clave en lo que aportaba al albiceleste. Bueno, el Madrid decidió en ese momento no llegar a un acuerdo económico porque le parecía mucho y no pudo seguir, pero para mí me dio mucha rabia, mucha pena. Era un jugador, además, los argentinos son cancheros y eso hay que decirlo. Y el Madrid siempre ha tenido el espíritu de Di Stéfano, que él solo se echaba al equipo a la espalda y era el que metía los goles, el que daba los goles, el que recuperaba los goles en el centro del campo, el que ayudaba en defensa, el que gritaba, el que tenía a todos en vilo, un ganador. Y Di Stéfano es el ADN del Real Madrid, por lo tanto, siempre hay que haya argentinos en tu equipo. Aparte, bien, Santiago Bernabéu siempre lo decía, y para ser ganador en el equipo hay que tener mínimo 1 o 2 argentinos. Él lo tiene muy claro, lo vivió con él, lo vio con Real y me parece que esa filosofía se había parado, para mí un error, ya sé que el Madrid ha ganado Champions después, pero aún así un argentino a mí nunca me va a sobrar en mi equipo, por lo tanto bienvenido Franco Mastantuono. Y la verdad que a lo largo de la historia hay un buen paso de argentinos, bueno, mencionamos a Jorge Valdano ahí al pasar, Rogelio Domínguez, Di Stéfano, Fernando Redondo, otro emblema también de Real Madrid. Bueno, hubo buenas apariciones de argentinos ahí. Sí, porque por ejemplo Valdano, que yo me aprecio ser amigo, yo siempre se lo digo, en aquel Madrid de la remontada de los 80, él fue tan clave como los de la Quinta al Buitre, que sí, que eran los héroes, pero luego veías allá a Juanito, a Santillana, a Valdano, que eran jugadores que transmitían ese gen ganador, que hacía que la Quinta al Buitre, con su talento, triunfara, pero sin gente como Valdano ahí, hubiera sido complicado. Y luego, ¿qué voy a decir de Fernando Redondo? La séptima y la octava llevan su sello. El jerarca, el dueño de la sala de máquinas. Bueno, yo siempre cuento una anécdota que me confesaron en su día que me encanta, pues representa lo que es el Real Madrid de aquel Fernando Redondo, y es en la antesala de la final de París de la octava, año 2000, contra aquel Valencia. Iba como favorito a esa final porque había arrasado esa temporada. En el pasillo están los dos equipos, no había cámara de televisión como ahora, y está junto a Raúl y se quedan mirando a los del Valencia. Y Gaizka Mendieta era la gran figura de aquel Valencia imperial, y se le queda mirando una mirada dura, fría y penetrante. Consiguió incluso que Mendieta ya mirase para otro lado porque no le aguantó la mirada, y Fernando le mira a Raúl y dice: estos son los que nos van a ganar. No, joder. Y tú miras el partido, Mendieta ni la huele. O sea, ganó el partido antes de que empezara, desactivando la estrella del equipo rival. Pues eso, solo hacía un líder como era Fernando Redondo, y bueno, siempre muy querido y muy reconocido por la afición del Real Madrid. O sea, Redondo aparece en el Bernabéu, ya digo yo que le aclama a todo el mundo porque dejó una huella indeleble, aparte de nada menos que 2 Champions. La séptima y la octava, insisto, llevan su sello. Y aquella histórica jugada del tacón en el gol de Raúl. En Old Trafford. Qué jugada, Dios mío. Además, una jugada que no se la vas a pedir a él nunca, porque él era un mediocentro, un regista que lo que hacía era controlar el tráfico, controlar la circulación, darle criterio, darle agresividad, darle control al equipo. Y de pronto te aparece de extremo izquierdo y hace una jugada maradoniana ahí, un taconazo, un autopase incluido, y luego como apura la línea de fondo y cómo se la da sorteando a 3 rivales para que la empuje Raúl a puerta vacía. Eso solo puede hacer un genio, y esa ocurrencia, ese atrevimiento para improvisar esa jugada, y nada menos, bueno, nunca mejor hecho. Lo hizo muy bien, era en el teatro los sueños. Esa jugada las sueñas, y seguramente ningún futbolista la puede ejecutar nunca. Y él la soñó y la ejecutó en el sitio ideal. Una maravilla. Fernando Carlos Redondo, para mí siempre será de los grandes en la historia del Real Madrid. Bueno, yo tengo un libro que hice poco que se llama El mejor Madrid de la historia, donde hago de entrenador con plenos poderes y hago mis mejores defensas, mejores porteros, mis mejores volantes y mejores delanteros. Y por supuesto, entre los 8 mejores centrocampistas de la historia está Fernando Redondo. Realmente era un deleite verlo jugar, ¿no? Decías que hizo una jugada maradoniana. Alguna vez te escuché hablar de Maradona, incluso como el mejor jugador de la historia. ¿Puede ser que lo opinás así? Sí, mi padre, que ya no está en este mundo, me regañaría porque me diría: oye, Di Stéfano, ¿qué? Pero claro, se lo dije siempre. Yo antes de José me hice del Madrid por mi padre y me hablaba siempre de Di Stéfano, pero yo no le vi, lo cual tiene su punto bueno. Si seguramente se lo hubiera visto, yo no estaría en el mundo de los vivos ahora, ya me habría ido. Y sigo aquí, pero es verdad, de lo que yo he visto, de lo que han visto mis ojos, que mucha gente que solo pienso en blanco por el Real Madrid, pero nunca tengo ningún problema en decir que el mejor jugador que he visto mis ojos se llama Diego Armando Maradona. Le tenía una admiración tremenda porque las cosas que hacía me fascinaban. El Mundial de México lo gana, a decir él solo para que no parezca irrespetuoso con sus compañeros, pero es evidente que ese Mundial sin él no lo hubiera ganado Argentina. Cómo se echaba el equipo a la espalda, ese carácter que tenía, cómo ganaba
entrenaba en campos aquí en España con cuartas de barro y le cagaban a patadas y nunca se hacía la víctima, nunca se hacía no exageraba, se levantaba con orgullo, con regla, pegaba un grito al rival que le había pegado una patada y esto sido una jugada increíble. Un futbolista espectacular. Yo lo tengo que confesar, la única vez que yo he aplaudido al Barcelona en mi vida, la única, fue en el Bernabéu en un partido de Copa de la Liga, donde desde el centro del campo coge una pelota en un contraataque, se va solo hacia la portería que defendía Agustín, un portero del Madrid de casi 2 metros, y le espera, le regatea, como Agustín es muy largo, le obliga a escorrerse mucho a la derecha, y cuando ya se dirige hacia la portería, puerta vacía, ve que viene Juan José, un rubito que tiene el Madrid, Sandokan, y sabe que se la puede sacar con una frialdad alucinante porque se la podía haber rebañado, le recorta en seco con la zurda, Juan José se estampa contra el poste y a puerta vacía, ¡pac!, hace un toque sutil y yo estaba en la grada con mis amigos, me puse a aplaudir, no lo puedo evitar. Ahí me olvidé que era el Barcelona, dije, este tío es una obra de arte lo que ha hecho. Que como a mí, el que le gusta el fútbol de verdad, dices que no puedes engañar a tu corazón aunque tu sentimiento de equipo sea otro. Pero ahí me di cuenta de lo que era Maradona. De hecho, siempre he dicho que el único futbolista que me da rabia y que me hubiera gustado verle de blanco, además estoy bastante seguro que hubiera triunfado mucho más que en el Barcelona, es el Real Madrid. Y de hecho, cuando hablaba del Madrid, hablaba con mucha admiración. Él jamás se escondió, que haya tenido esa rivalidad por haber jugado en el... De hecho, lo sufrió con el Nápoles. Aquel Madrid de la quinta al buite de Hugo Sánchez le eliminó teniendo un equipazo en Nápoles y le eliminó de la Copa Europa, porque es que el Madrid es el Madrid. Yo estoy seguro que Maradona, si hubiera podido, hubiera jugado en el Real Madrid. Voy a decir más, lo digo ahora, voy a ir ahora unos días este fin de semana a Nápoles de viaje de placer, y una de mis visitas obligadas va a ser a la famosa calle del edificio donde está el mural gigante de Maradona, y ahí veréis la foto que subiré a mis redes sociales, y me compraré, por supuesto, la camiseta del Diego con el Nápoles, eso por supuesto. Y aparte, me parece que hasta la persona, más allá del talento futbolístico, ¿no?, la personalidad era para el Real Madrid, por lo que se ve. Totalmente, porque era ese espíritu rebelde, indomable, de reaccionar ante la adversidad, de no rendirse, de tener, con perdón, los huevos de decir, aquí estamos, vamos a levantar esto, chicos, como hizo con Argentina tantas veces, ¿no? Yo siempre he dicho, fue una pena porque, oye, evidentemente, voy a fichar al Barça, pues puso el dinero y ya está. Pero si lo hubiera fichado el Real Madrid, estoy convencido de que su carrera e incluso su vida hubiera sido diferente, porque en el Madrid hay conceptos que yo creo que le hubieran ayudado a dirigir su vida mejor. Y es una pena porque es que, tú lo has dicho, es como el zapato de Cenicienta. Yo creo que el zapato futbolístico de Cenicienta de Maradona hubiera sido el Real Madrid. Pero bueno, nos quedamos con la cantidad de grandiosas fotografías futbolística que nos dejó, y quedará para siempre, por supuesto, el Mundial de México, donde firmó no solamente el gol increíble a Argentina, sino también el golazo que metió a Bélgica en las semifinales. Por cierto, que siempre me quedó esa cruz, y por eso, entre comillas, le tengo una animadversión a la selección belga, porque de manera injusta por penalti nos eliminaron en cuartos de final, y aquella semifinal era España-Argentina, con la quinta del buitre en su esplendor, con Argentina en su esplendor, y esa semifinal a nivel futbolístico hubiera sido tan maravillosa, que seguramente hubiéramos perdido al final por culpa de Maradona, pero hubiera sido bonita, y no, en ese partido con Bélgica, que unos tíos ahí que solo se ven defender, y equipo físico, sin ningún talento, sin ninguna gracia. Son aberraciones que inevitables, porque el fútbol es así, no siempre gana el que tiene que ganar, pero me dio mucha rabia porque esa semifinal hubiera sido maravillosa, la hubieran visto los personas. Tomás, y un poco de las comparativas que hablábamos, por el hecho de ser argentino también, siempre se hablaba de Messi, Maradona, Messi. ¿Cómo analizás la comparativa entre ellos dos? Pues hay muchos que creen que soy muy negativo con Messi por la rivalidad Madrid-Barça, y que es por esa rabia o esa envidia de la rivalidad deportiva. Y no lo digo de corazón, Messi, ¿cómo no voy a negar? Es un jugador descomunal, uno de los grandes de la historia, no soy tan burro de negar lo evidente, ¿no? Pero sí creo que ha habido un exceso de elogio sobrevalorado hacia Messi por el hecho de que haya jugado en el Barça. Entonces, por ejemplo, los culés en general siempre dicen sin rubor, Messi es el mejor jugador de la historia. ¿Cómo va a ser el mejor jugador de la historia si está Maradona? ¿Cómo va a ser el mejor jugador de la historia si está Di Stéfano? ¿Cómo va a ser el mejor jugador de la historia si está Pelé? Porque por lo menos Pelé se lo puede discutir. No lo digo yo, lo decía Hugo Gatti, que para descansar, que era un argentino de pro. Hasta de Alessandro te lo porfía eso y te reconoce que Pelé era Pelé. ¿Cómo va a ser el mejor jugador de la historia si también está Cristiano? Porque, vamos a ver, Cristiano, que yo sepa, en los años esplendorosos por edad de Messi, le ganó 4 Champions en 5 años al Barça de Messi. Del 2014 al 2018, estando Messi en su plenitud por edad, Cristiano gana con el Madrid 4 Champions en 5 años. Estando Messi, luego también Messi, si fuera el mejor de la historia, esa Champions la hubiera ganado con el Barça. Entonces, hay un afán de los culés en exagerar la dimensión de Messi. Ahora ya no tanto porque se fue de mala manera. Entonces ya algunos ya como mi amigo J. Jordi, ya le discuten la jerarquía. Pero cuando estaba en el Barça, mejor de la historia. Dice, oye, el mejor de la historia se ha comido el 3-0 de la Roma de Manolas, se ha comido 2 eliminaciones con el Etihad Cholo en Champions, se ha comido una eliminación con la Juve del Buffon, se ha comido un 4-0 en Anfield en Liverpool con varios suplentes por baja de titulares, y se ha comido un 8-2 increíble e histórico del Bayern Múnich estando en el campo. Entonces,
humillaciones futbolísticas estaba Messi en el campo. Y yo, sin embargo, cuando estaba Cristiano en Madrid, no recuerdo esas humillaciones en Champions, al contrario. Entonces, quiero decir que para ser mejor de la historia tienes que mostrarlo continuamente, no porque le meta 3 goles al Levante, 3 goles al Albacete, 4 a la Real Sociedad. Entonces, es muy bueno, de lo más grande, por supuesto, pero creo que decir que es el mejor de la historia es no hacer justicia con Maradona, por ejemplo, y ni siquiera hacer justicia con el propio Messi. Porque yo, como tengo esos pensamientos a veces tan perversos, yo siempre digo que la intimidad, estoy seguro que Messi ha dicho, estoy harto de que me hagan la pelota. Estoy seguro, pero no exageréis conmigo, chicos, dejar que me lo... Porque claro, decir siempre que es el mejor, incluso cuando no lo ha sido, no me parece justo, sinceramente. Te comentaba también que el hecho de Maradona haber ganado el Mundial es como que le tiraban toda esta presión a Messi de que tenga que ganar el Mundial, y bueno, creo que hasta fue contraproducente en su carrera esto, hasta que bueno, logra ganar el Mundial de Qatar. Sí, lo que ocurre es que el Mundial de Qatar, pero primero eran otros tiempos. Yo creo que futbolísticamente tuvo más mérito el Mundial de México con Maradona, porque yo creo que la selección argentina no estaba tan bien armada de calidad alrededor de Maradona como sí tenía Messi, un equipo bastante, sobre todo a raíz de la derrota con Arabia Saudí. Yo creo que ahí se dio cuenta a tiempo Scaloni, cambia algunos conceptos, sobre todo con la entrada de McAllister, y a partir de ahí yo creo que fue un equipo mucho más fuerte, más equilibrado. Aparte que es verdad también que hubo partidos muy igualados, ahí hubo partidos, me acuerdo que hasta sufrió para ganar Australia. Luego es verdad, me acuerdo, fíjate, con Polonia también tuvo sufrimiento, con Holanda, los Países Bajos, fue un partido que se decidió por penalti, o sea, es una lotería. Con Croacia está el partido muy igualado hasta aquel penalti que para mí era un poco controvertido, que ya pone a Argentina en ventaja y va para adelante. Es decir, no arrolló a Argentina. Lo que ocurre es que evidentemente Messi puso el factor diferencial, aunque para mí el MVP de Argentina al Mundial de Qatar fue Di María. O sea, yo creo libra por libra, yo creo que aunque metiera los goles Messi, que pasó el goleador, que tiraba los penaltis, pero yo creo que si no hubiera estado Di María, hubiera sido mucho más complicado. Pero en cualquier caso, se puede hacer la discusión y efectivamente, yo creo que estoy contigo, a Messi esa presión de tener que ganar un Mundial como sea para poder hablar a la misma altura de Maradona, le perjudicó en su momento hasta el extremo que acuérdate que una época que se bajó del barco de la selección argentina, porque estaba cansada de las críticas que recibía en su propio país. Bueno, digamos que por eso yo creo que igualar o querer igualar, incluso poner por encima a Messi sobre Maradona no es justo para Diego. Para mí Diego siempre será Diego. Ahora Diego es una divinidad, se vio hasta en el momento de su fallecimiento, el mundo entero se paró. Maradona ha trascendido en todos los sentidos, mucho más allá de lo futbolístico. Hablando un poco del Mundial, bueno, me imagino que habrás visto las declaraciones que dio Cristiano en estos últimos días, donde hizo referencia a que 7 partidos no lo definen y que como que sonó, no sé si lo quiso decir así, como que demeritó un poco el Mundial. ¿Cómo lo viviste vos a esas declaraciones? ¿Cómo las tomaste? Yo quiero interpretar que es una manera de quitarse presión, porque él sabe que al ser su último Mundial, pues mucha gente está apuntando, y yo lo creo también, que Portugal está entre las favoritas. Pero no porque esté Cristiano, sino porque es verdad que tiene un equipazo. Se ha visto en la Nations League que ganaron a España en la final y después de eliminar a Alemania en semifinales. Se ha visto en la fase de clasificación que han arrollado prácticamente a casi todos sus rivales. Es un equipo que tiene una defensa muy fuerte, que tiene un centro del campo muy poderoso, tiene además un lateral izquierdo para mí el mejor del mundo, Nuno Méndez, tiene a Joao Neves, tiene a Bruno Fernández, tiene a Bernardo Silva, tiene a Joao Félix, que se ha recuperado futbolísticamente en Arabia, y tiene a Cristiano. Y, oye, Cristiano sigue facturando goles, ¿eh? Cristiano ya sé que tiene casi 41 años, pero es que sigue facturando goles. Y yo creo que ahora mismo es un equipo que están, digamos, entre los 4 o 5 favoritos para ganar el Mundial. Y yo creo que quizás él, por eso ha querido un poco, como decir, no nos metáis la mochila llena de piedras, porque si luego no lo ganamos, vais a decir que es un fracaso. Yo creo que quiere quitarse esa presión. Pero conozco a Cristiano. En el fondo, ver al Mundial luchando por ganarlo. O sea, Cristiano nunca juega a empatar, nunca. Cristiano en el Madrid fue un loco y un fanático de la victoria y del éxito. Y de hecho, los primeros años salirse se notó. El Madrid ha vuelto a ganar Champions, pero tuvo que esperar 4 años, ¿eh? Madrid ganó la final de 2018 a Liverpool de club en Kiev y hasta 2021 no levantó otra Champions. Se han pasado 4 años. Es decir, la gente me dice, pues si fue Cristiano hemos conseguido ganando Champions. Sí, pero después de 4 años, no al año siguiente. No nos equivocamos ni nos engañemos. Entonces, yo creo que él va a ir al Mundial, siendo su last dance, por lo menos a nivel de selección, yendo a muerte. Va a intentar hacer historia para entronizarse para los restos. Él, ese pique con Messi lo sigue teniendo. Entonces, bueno, vamos a ver. Pero, te insisto, yo creo que él en el fondo no lo cree. Yo creo que él sabe que Portugal es de los favoritos y va a intentar ganar como sea. Y esta competitividad que tiene Cristiano, y yo creo que Messi también la tiene, hicieron que se potencien, ¿no? Entre ambos era una rivalidad puramente futbolística, porque incluso a nivel personal siempre hablaron bien uno de otro. Sí, porque al final los dos se han retroalimentado y les ha ayudado a los dos, eso es verdad. Esa lucha por ser el Pichichi, el Bota de Oro, el Balón de Oro. Llegaba uno era muy curioso, ¿no? Esa década, yo le llamo la década prodigiosa, esa década que compartieron carteles en la Liga Española, lo cual ha sido un privilegio para España, que nunca sabremos valorar lo suficiente, que tú cada fin de semana pudieras ver a los 2 mejores del mundo
en la misma liga, eso es increíble. Jugaba el sábado el Barça y metía 3 goles Messi al Levante, y al domingo jugaba el Madrid con el Rayo Vallecano y Cristiano intentaba meter 4 para superarle, y viceversa. Era de locos. Digo, estos tíos, ¿de qué van? O sea, están zumbados. Y bueno, si se le ocurría al entrenador intentar cambiarle el minuto 85, le montaba un drama en la banda y se negaba a irse del campo, porque en esos 5 minutos finales podía meter otro. Una cosa de locos. Estos dos, yo le llamo dos locos maravillosos, en el sentido de que, por lo menos a los que seguimos la Liga Española y más profesionalmente vivimos de ello, era un lujo cada fin de semana saber que estaban ahí. Y luego llegaba la Champions y lo mismo. Metía 1 o 2 goles al Eje de Varsovia, y el otro se enfrentaba al día siguiente al Bruja belga, y quería meter más, porque a ver quién era el máximo goleador de la Champions esa temporada. Una cosa increíble. Y el Balón de Oro se convertía en un suceso mundial, porque si lo ganaba uno u otro, era como haber ganado la guerra de los mundos. El mundo se partió en dos. La gente era del Madrid y del Barça, pero también era del Madrid y del Barça por Cristiano y por Messi. Los que eran de Cristiano se hacían del Madrid, los que eran de Messi se hacían del Barça. Impresionante. Yo siempre echaré de menos aquellos maravillosos años, porque fue un lujo, a los que amamos el fútbol, fue un lujo disfrutar de los dos. Y en términos futbolísticos, Tomás, no sé si lo crees así, yo creo que sí hubiesen sido complementarios si jugaban juntos, ¿no? Porque, bueno, Cristiano una capacidad goleadora impresionante, y bueno, Messi es el máximo asistidor. Totalmente. Hubieran podido jugar juntos. Primero porque Messi partía mucho desde el perfil derecho, a pierna cambiada, y un poco como lo que hace Lamine, y luego siempre llegaba de segunda línea indetectable, como digamos un falso 9, como se dice ahora. Y Cristiano es más un jugador de poderío, de llegar de todas partes, que lo mismo te mete un gol de 30 metros, que te mete un gol de cabeza por la escuadra, y se perfilaba desde la izquierda, el perfil contrario a Messi, y luego si se ponía de 9 puro, cualquier balón que llegaba al área lo enchufaba para adentro, con lo cual perfectamente hubieran podido jugar juntos. Aparte que hay una máxima entre los entrenadores de verdad, y es: el talento nunca riñe con el talento. Claro. Los que son muy buenos, para eso están los entrenadores, para decirle, oye, vosotros para aquí, tú para allá, hacerlo como queráis, sois tan buenos los dos, que como otros ganamos seguro. O sea, no, ¿cómo van a sobrar? Mejor mundial, como no va a jugar al lado de otro mundial. Estoy seguro, además tiene razón. En contra de lo que quería mucha gente a nivel personal, tenían empatía, tenían feeling, y las galas del Balón de Oro lo significaron muchas veces. Por lo tanto, yo creo que efectivamente allí hubiera sido impresionante. Ahora también te digo, si hubiera sido así, los demás no hubieran podido competir. Por lo cual mejor así. Mejor así, porque hubiera sido muy aburrido. Tomás, ¿y qué significó? Bueno, porque en esta rivalidad que vos decías de Real Madrid-Barcelona, también era por Messi, por Cristiano, y el verlo campeón del mundo a Messi, con lo que se hablaba constantemente del Mundial, ¿qué significó para el aficionado del Real Madrid? Pues hombre, yo no te lo voy a negar. No, yo sabéis que no tengo ningún problema con los argentinos, al contrario, con lo que he dicho antes. Pero en ese Mundial yo quería que no ganara Argentina, pero evidentemente era por Messi, porque para mí, si Messi no hubiera ganado el Mundial, en esa guerra de cristianólogos y mesiólogos, yo siempre le hubiera pedido decir: mira, a Cristiano no le puedes pedir un Mundial porque Portugal nunca ha sido una gran potencia mundial, pero Argentina sí. Y vuestro Messi, con todo lo bueno que es, no ha sido capaz de hacer campeón a Argentina como sí lo hizo Maradona. De hecho, yo siempre utilizaba las de Maradona. Maradona se hizo campeón a Argentina y tu Messi nunca lo logrará. Por eso yo, entre comillas, no le perdono a Kolo Muani ese gol que falló. Para mí, clarísimo, que es verdad que el Dibu hace un paradón, pero yo siempre digo, a esa distancia, un 9 puro, no puede fallar ese gol. La tiras al palo contrario, cruzado, y no hay portero que pare eso. Le di una posibilidad al Dibu a que hiciera un paradón con la pierna, pero le dio esa oportunidad, digamos. Y es verdad que, no me voy a negar, a mí me dolió porque encima Mbappé estaba en ese momento ya en la órbita de fichar por el Madrid. Claro. Hace un hat-trick increíble, y claro, hubiera sido increíble si encima con ese hat-trick, luego gol de Colomani, y que le hubiera quitado a Messi ese Mundial en Francia, hubiera sido increíble. Y eso que yo con Francia nunca he tenido grandes simpatías, porque al final es un país vecino, ¿no? Pero bueno, es verdad, no te lo voy a negar. Tú me preguntas, yo te soy honesto. Yo como madridista no pude celebrar ese Mundial porque estando Messi yo no quería que lo hubiera ganado. Ahora, si no hubiera estado Messi, yo Argentina me ha quedado siempre bien y tengo muchos amigos allí y no voy a tener ese problema. O sea, esa realidad, digamos, Madrid, Barcelona, Messi, Cristiano, me afectó, no le voy a negar. Tomás, y Mbappé hace un gran mundial, no solo esa final, hasta casi se da la película perfecta con Messi, porque él hace el 3-2. Si el partido terminaba ahí, es como que cerraba y culminaba una película perfecta, pero bueno, faltaba algo más todavía. Sí, la verdad es que hasta el minuto 80, Francia, ni Mbappé, ninguno aparece. Yo decía, pero bueno, ¿qué mérito tiene que Argentina gane ese mundial? Si no ha habido rival, no se han presentado a la final. Pero de pronto, en los últimos minutos, irrumpió Mbappé cuando ya mete el primer gol, ya era una expectativa, luego ya llega, fuerza la prórroga una locura. Pata 3, pues esto es increíble. Y la tanda de penaltis, que ninguno falló. No falló Messi, no falló Mbappé. O sea, de las estrellas no se les puede reprochar nada porque ellos cumplieron con su parte del trato. Y claro, por eso yo siempre pongo ese pero a la ocasión fallada por Kolo Muani. Pero bueno, para esto a los porteros, igual que yo presumo del Mundial de España en Sudáfrica, claro, por la parada de Casillas a Robben. Que yo siempre lo digo, hablamos siempre del gol de Iniesta, pero el gol de Iniesta nunca hubiera podido existir si no es por la parada increíble de Casillas a Robben. Porque esa parada fue en el tiempo reglamentario y eso permitió que hubiera una prórroga en la que luego sí apareció Iniesta para meter el gol de la gloria. Pero claro, Casillas
quedó para la posteridad por esa parada y el Dibu Martínez, entiendo que los argentinos le adoren por esa parada. Pues es lógico que los porteros a veces pueden ser también como si fueran delanteros, porque eso es como un gol, evidentemente, pero tiene razón. Tanto Messi como Mbappé, lo que hicieron fue la final del Mundial, no se les puede pedir más. Tomás, y esa final, ese Mundial del 2010 que gana España, había también una convivencia de Real Madrid-Barcelona fuerte, ¿no? Incluso creo que Del Bosque tiene que hacer un trabajo a nivel grupal por las diferencias que había, cómo se vivían los clásicos y armar una armonía en el grupo. Sí, porque evidentemente asistías a ese pique, porque había una rivalidad muy fuerte. No olvides ese verano, el Inter de Mourinho había eliminado al Barça en semifinales, con una semifinal durísima en el Camp Nou, con un partido que acabó 1-0 a favor del Inter, o sea, del Barça, pero que fue insuficiente porque han ganado 3-1 los italianos en San Siro. Y el Mourinho, con los aspersores famosos, se gana el fichaje por el Real Madrid como entrenador, porque para los madridistas evita que el Barça juegue la final en el Bernabéu, que hubiera sido durísimo, imagínate a Guardiola y al Barça levantar la Champions en el Bernabéu. Por eso Mourinho lo ficha a Florentino, porque dice, este tío ahora mismo es Dios para los madridistas, nos ha evitado lo que hubiera sido una vergüenza histórica, aguantar a los culés levantando una Champions en nuestro feudo, en nuestra guarida, en nuestra casa. Y claro, ya ahí empezó el pique, ¿no? Y efectivamente ese Mundial, pues ya España iba con muchos del Barça, y claro, también iba con gente del Madrid, iba Casillas, iba Xabi Alonso, que había fichado el verano anterior, iba Sergio Ramos, pero evidentemente había una mayoría culé, eso es verdad, y Del Bosque, verdad que buscó ese equilibrio para que coexistieran las dos facciones, la del Madrid y la del Barça, y no fue fácil, pero mira, lo consiguió y España ganó porque al final fue un equipo, una actuación coral donde cada uno ponía su granito de arena y donde todos fueron importantes. Tomás, ahí bueno, a nivel mundial se toma al Real Madrid como modelo y todos buscan ser los Real Madrid, digamos, de su región. En Argentina se habla mucho de Boca y River. Vos desde tu visión desde ahí, ¿a quién asimilás como un Real Madrid de Argentina, salvando las dimensiones, no? Pues sí, pues es curioso porque el madridista casi parece que está obligado a ir con River porque fue el equipo de Stefan. Y es verdad, mira, ha venido Franco Constantino que ha venido de River también. Pero yo no te lo voy a negar, yo por Maradona siempre he simpatizado con el Boca y la Bombonera me parece una mística especial. Y además yo cubrí como periodista en 1997 una Copa del Mundo de voleibol en Mar del Plata y me acuerdo que en una tienda de deporte vi una camiseta, remera, como decís vosotros, muy bonita de entrenamiento del Boca, que era toda azul marino, simplemente con el símbolo amarillo de Nike y por detrás ponía Quilmes, que es la publicidad, pero era toda azul marino, preciosa, además de calidad, porque han pasado ya 30 años casi y vamos, en perfecto estado la tengo todavía, por más veces que me la puse, una camiseta buena me costó su dinero. Y entonces Boca, insisto, por Maradona, siempre tiene para mí un punto más además los colores, ese azul, ese amarillo, no sé, siempre me ha llamado la atención. Ahora, a River le tengo mucho respeto, el Monumental, insisto, el recuerdo que ahí estaba Di Stéfano, por lo tanto, digamos, yo no estuve en la final del Bernabéu Boca River, fui a verla al campo, quería verla en el campo, iba un poco con los dos, fíjate, si hubiera ganado River bien, si ganó Boca mal, pues ganó River al final, la prórroga me daba un poco igual, o sea, los dos les tengo cariño por diferentes razones. Pero si tuvieras que elegir, solo elige uno, no lo voy a negar, aunque yo sé que a los romaristas es más por River, yo soy más de Boca, no lo voy a negar. Y bueno, te habrá tocado sufrir un poco como aficionado en aquella final intercontinental, el famoso partido de Riquelme, Palermo. Sí, bueno, en el 2000 nada más llega el Florentino y nada más que nos metió un baile, porque además es que fueron mejores, eso no se puede negar, fueron mejores y bueno, pues ahí se vio lo que es la jerarquía de Boca, porque el Madrid había fichado Figo, empezaba la era de los galácticos, pero compitieron muy bien. Aparte es verdad que siempre en general esa Copa Intercontinental, los sudamericanos siempre la han competido con más ardor, con más agresividad, con más intensidad que los europeos, ¿no? Se tomaban con un buen partido, un buen título, pero siempre aquí ha habido más cultura de Champions. Pero es verdad que ahí Boca nos ganó y bien ganado. Pero mira, por ejemplo, el Madrid, 2 años antes, contra Vasco de Gama, Japón, el famoso gol de Raúl, el Aguanís, sí, el golazo se mete al final, y ese gol fue el que propulsó la fama internacional de Raúl. O sea que al final ese partido tiene algo. Yo por eso también la Copa Intercontinental, siempre que se ha podido ganar, yo quiero ganarla, porque sé que te pone mucho en el mapa del mundo. Y claro, no puedo olvidar que Boca Juniors nos metió un buen repaso esa noche, sí, es verdad. Alguna vez lo escuché a Del Bosque, creo que en un medio argentino incluso, decir que si ellos ganaban la Intercontinental no pasaba nada, pero si la perdían era realmente algo duro y fue una de sus derrotas más duras en términos futbolísticos, decía él, de ese partido con Boca. Sí, porque además acababa de llegar Florentino a la presidencia y Florentino, como hemos visto todos después, es un ganador nato. Florentino, tanto sus empresas como el fútbol, juega ganador y él no entendía ya solamente por el fichaje de Figo y con los cracks que tenía el Real Madrid que se pudiera perder esa final, Florentino no lo asimilaba. Yo hablaba mucho con él en esa época y me decía, pues, ¿cómo puedo perder la final? Y, pues, Florentino, coño, pues porque es Boca Juniors, que también es un grande del fútbol y el grande de América, y a sus mejores. Pero no podemos perder una final. No, ya.
El Madrid normalmente gana las finales que juega, pero alguna ha perdido en su vida, no se puede ganar siempre. Pero efectivamente, ahí se vio que, y se dio cuenta Florentino que en el fútbol no siempre el que sobre el papel es superior gana y que había capos, de hecho, por eso los años siguientes siguió fichando galácticos, fichó a Zidane, fichó a Ronaldo Nazario, fichó a Beckham, porque entendió que para ganar tienes que tener a los mejores en el campo, si no es muy difícil. Tomás, como, bueno, también rival del Atlético de Madrid, ¿cómo valoras al trabajo del Cholo Simeone, bueno, otro entrenador argentino? ¿Cómo valoras el trabajo que hizo ahí en el Atlético? Bueno, un trabajo espectacular visto con, digamos, una visión global desde que llegó, pero yo tengo una teoría que además comparten algunos amigos míos del Atleti, que yo creo que en los últimos años ya le están sobrando un poco. Es decir, creo que lleva 15 años. Yo creo que los primeros 10 años del Cholo son indiscutibles, incuestionables. Le sacó del pozo, le sacó de esa sensación de equipo grande venido a menos, le asomó de nuevo a las ventanas de los títulos, le hizo ganar dos ligas, una al Barça y otra al Madrid, le metió en 2 finales de Champions, aunque las perdiera de manera cruel, pero llegar a la final de Champions ya era un exitazo increíble. Eso no se le puede discutir al Cholo. Eso está en su patrimonio. Pero yo sí creo que en los últimos 4 años ya, yo veo que ya vive más de las rentas, de lo que hizo y no hace. Porque además estos últimos 4 años el Atlético de Madrid le ha dado todo, los mejores fichajes, claro. ha invertido en refuerzos más que nunca, le ha dado plantillas con mucha profundidad, no como antes que solo tenía un 11 titular bueno y ya bajaba mucho el nivel del banquillo. Y curiosamente es cuando menos resultados está obteniendo. Y ya conformarse con ser tercero, me parece que es un discurso ya pobre para lo que es el Atleti de día, un estadio nuevo, con una masa social creciente, unos inversores nuevos. Yo creo que el Atleti y el Cholo ya hay que exigirle que vuelva a ganar títulos. No se puede vivir de que competimos, hombre, claro, ¿cómo no vas a competir? El Atleti siempre compitió. Lo que pasa es que tuvo una mala época, con el Cholo recuperó el orgullo de campeón, eso es verdad. Pero insisto, los últimos años, para mí, el Cholo se ha acomodado en un discurso de bueno, nuestra guerra es llegar a la Champions cada año, pero ¿cómo no vas a llegar a la Champions? Si tienes la tercera mejor plantilla, el tercer mejor presupuesto, que es obligatorio. Y conformarse y acomodarse con eso no es suficiente. Y insisto, hay atléticos que yo conozco dicen, es que hay que pedirle más. Yo sé que este año los 5 goles que le metió al Madrid en el derbi es como casi un título para muchos atléticos. Pero solo hemos metido 5. Con esa rivalidad Madrid-Atleti, para muchos atléticos eso ya le vale por un título. Pero yo creo que el Atleti debe aspirar a más. Solo creo que debería autoexigirse más y si no, pues llegará un momento que yo creo que tiene que empezar a plantearse el relevo. Y hasta dio la sensación que cambió el discurso, ¿no? Porque él tiene un discurso de que solo valía ganar en su momento y ahora habla mucho de la competencia, esto que decís, como que fue mutando su discurso también. Totalmente. Cuando ganó las ligas, la del 14 de 2021, dijo, es que para eso viene, el Atleti es un equipo grande que gana títulos y hemos sido fieles a nuestra historia que ganar títulos. Y sin embargo, los últimos años, queda tercero, incluso ha quedado cuarto alguna vez. Bueno, hemos hecho nuestro objetivo, que es jugar la próxima Champions. Yo creo que Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo se gasten cada verano 200 millones de euros en fichajes para quedar terceros o cuartos, sinceramente. Porque es que aunque no hagan esos fichajes van a quedar igual, terceros o cuartos, porque por presupuesto están por encima del Villarreal, del Atlético Bilbao, del Betis. Entonces, justo por detrás de Madrid y Barça siempre va a estar el Atleti y el Cholo. Entonces, tienes que aspirar a algo más, si no, no tiene sentido hacer esas inversiones en refuerzos, ¿no? Yo creo que ahí el Cholo, efectivamente, se ha acomodado un poco en ese discurso, un poco victimista, un poco de, bueno, es que claro, con el Madrid y Barça no se puede competir. ¿Cómo que no? Si tú mismo les has ganado 2 veces la Liga, incluso al Barça de Messi 2 veces le has eliminado de la Champions y has tenido al Madrid contra las cuerdas en 2 finales de Champions, seguramente con plantillas inferiores. Yo creo que ahí se le puede exigir más y el propio hincha atlético de verdad debería exigirle más. Para no robarte mucho más tiempo, bueno, te quería preguntar, habrás vivido grandes momentos como aficionado del Real Madrid. ¿Cuál fue el que más te emocionó o el que te marcó desde lo personal? Que vos dijiste, este fue el que más disfruté, entre comillas. El Madrid me ha cuidado tanto en mi vida. Yo se me dio un lema que mi vida es blanca y bella. Pues si mi vida es blanca y bella, el Madrid me ha cuidado tanto que no te podría decir solo un momento. Por lo menos tengo 3 o 4 irrenunciables. Bueno, hay uno que por circunstancias personales me parece casi irrepetible, que es la final de Lisboa con el Atleti, con el gol de Ramos, porque esa final la vi yo en la grada con mi mujer y mi hijo. Mi hijo por entonces tenía 10 añitos y chaval, yo le veía desesperado porque acababa el partido y perdíamos. Y él en su clase en el colegio, en Atlético de Madrid, había muchos del Atleti que le habían estado toda la semana hinchando la bola porque acaban de ganar la Liga al Barça y venían crecidos por la Liga y encima, fíjate, si después de ganar la Liga, tú sigues ganar la Champions y encima el Madrid. Entonces, me acuerdo que en el minuto 90 me mira y dice, papá, me hablas desde que yo era muy pequeñito de la 10ª y nunca llega, me has engañado. Yo, ¿qué dices? Hijo, no me digas eso. Entonces, en ese momento, mi pasión madridista ya me daba igual. Era mi fracaso como padre. Entonces esto es un desastre, esto no puede quedar así. Y me acuerdo que le dije, hijo, vamos a marcar, aunque sea con la mano, con el culo, aunque sean fuera de juego, esto no puede quedar así. Y efectivamente, cuando marcó Ramos, sentí una liberación. O sea, yo por eso a Ramos le perdono todos sus pecados, porque a mí me salvó mi matrimonio, me salvó mi condición de padre, me salvó mi condición de todo. Entonces, fue increíble. Me puse a llorar
de liberación, de consuelo, es decir, de la que nos hemos librado. Y fue una maravilla. También recuerdo el gol de Mijatovic, la séptima, porque era mi primera Champions en vida, que yo la pudiera ver con mis ojos. Mi padre había ganado 6 Copas de Europa, siempre me las recordaba, pero yo nunca las había visto. No llegué, era demasiado joven. Entonces, ver por fin una Champions ganada, con yo allí en Ámsterdam de testigo, pues siempre tengo, de hecho, amistad personal con Mijatovic gracias a eso, porque hemos hablado muchas veces de ese gol que cambió nuestras vidas, ¿no? Y luego ha habido remontadas mágicas, ¿no? Una con el Borussia, me acuerdo, en el 85, con los alemanes, habíamos perdido 5-1 allí, el Madrid ganó 4-0 y el 4-0, minuto gol de Santillana, y me volví loco, perdí a mi padre y a mis amigos, los perdí porque ya estábamos todos en una grada de pie, y yo bajé 15 metros hasta la valla, me puse de pie, no había móviles, y mi padre tuvo que volver a casa sin mí, mi madre regañándole. ¿Dónde está Tomás? No, lo he perdido. Me volví loco, o sea, una cosa de locos. Los 2 goles de Rodrigo al City de Guardiola en el último minuto, cuando estaba todo perdido, me volví loco. La tanda de penaltis del Etihad con el City, con el penalti de Rüdiger, los 2 goles de Joselu al Bayern Múnich en la semifinal de la Champions, cuando todo estaba perdido. Joselu, un canterano de 35 años. O sea, he vivido momentos tan fascinantes que es muy difícil de explicar. Pero por eso yo siempre digo que los que somos del Madrid somos unos privilegiados, porque nos da tanta felicidad que por un momento que tienes un mal día te da 15 de felicidad, por lo tanto, como me da queja. Bueno, Tomás, te agradezco muchísimo por esta hermosa charla futbolera, fue un gusto muy grande, espero que te hayas sentido muy cómodo, y bueno, no sé, algún mensaje que le puedas dar a la gente que nos vea y nos escuche. Bueno, sí, bueno, por encima de todo, sobre todo a toda la gente argentina que te sigue, que sé que es mucha, pues darles un abrazo y que entiendan, cuando yo he podido hacer alguna crítica, que ha sido evidentemente por mi rivalidad con Messi, por el Madrid, pero nada en contra de los argentinos, al contrario, uno de mis rincones favoritos está aquí en un restaurante de Madrid, que es un homenaje a Argentina y a Messi, a Maradona, y es de mis rincones favoritos. Siempre he hinchado mucho en los mundiales con Argentina. Fíjate, siempre recuerdo aquel golazo de Maradona a Grecia, aquel mundial de Estados Unidos. Una pena, luego salió el positivo, pero cómo lo celebró ahí delante de la cámara, con qué raza, con qué orgullo. Y siempre me parece que es una selección que tiene encanto, siempre, pero sobre todo ese espíritu canchero. La final de Alemania, o sea, en México con Vivaldano, esa jugada de 40 metros en solitario hacia Schumacher, el pase de Maradona a Burruchaga en el 3-2 definitivo, esos goles, el gol de Brown, el primer gol de Argentina, para que veas que lo tengo en la cabeza. Yo iba con Argentina y voy con Argentina muchas veces, pero es verdad que estando Messi me cuesta un poquito. Entonces, yo les pido a los argentinos que el día que se retire Messi, comprobarán que yo contra Argentina no tengo nada, al contrario, y que esa es la rivalidad, esa es una futbolera que hemos tenido siempre por el Madrid y el Barça, pero que amo como aman los argentinos al fútbol, y por esta charla me ha encantado hacerlo contigo, porque con los argentinos da gusto hablar de fútbol, así de claro. Bueno, Tomás, te agradezco mucho nuevamente y te mando un gran abrazo desde Argentina. Un placer, un abrazo a todos. ¡Viva el fútbol!